Bueno, entonces estos huesos prácticamente fracturados, el hueso se cabalga uno sobre el otro y da lugar a esta deformidad, ¿no? Entonces, les vuelvo a recordar, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, tenemos que saber el antecedente. El paciente nos dice, me he caído, ¿no? Entonces, cuando nosotros la revisamos, vamos a encontrar esta imagen, ¿no? Entonces, de hecho, que esta imagen, pues es una fractura, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es una inmovilización. Bueno, síntomas y signos, movilidad normal, no va a poder mover y lo poquito que mueva va a ser normal. Equimosis, el área de la fractura va a estar a su lado verdosa, quimótica, va a aumentar la temperatura en el lugar que se ha fracturado, eso lógicamente por el proceso inflamatorio que va a tener la fractura, ¿no? En algunos van a haber edemas, hematomas, el espasmo de los músculos, espasmos, contracción, va a hacer que el hueso fracturado se cabalgue uno encima del otro, ¿no? El hecho de que la fractura va a generar un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio va a comprimir el resto de las estructuras, como también los vasos. De ahí de que el pulso va a ser difícil de percibir en la parte distal, ¿no? Bueno, y una fractura expuesta, que la vamos a ver prácticamente, ¿no? Bueno, se han ideado estas 5 P's que están descritas en los libros, que son las señales claves de una fractura. Entonces, cuando hay una fractura, siempre tiene que haber estas 5 P's. Hablamos del dolor. Todas las fracturas duelen. Si el paciente tiene una deformidad como la que acabamos de ver y no le duele, sospechamos alguna otra cosa. Tal vez no es una fractura, tal vez es una deformidad de nacimiento o una fractura antigua que ha sanado con esa deformidad. Podría ser, ¿no? Bueno, aún menor, tal vez se podría excluir los casos de lesión de la médula espinal, porque si la médula se lesiona en el cuello más abajo, sabemos que de esa lesión para abajo el paciente ya no va a sentir. Edema, siempre va a haber edema, nos duele y se hincha, ¿no? Parálisis, no va a poder mover el paciente, va a mover con movimientos ligeros, pero no los normales, ¿no? Palidez, siempre va a haber una palidez en el área de la fractura, y el pulso ausente, les decía, por la compresión de los vasos por el proceso inflamatorio. Complicaciones, ¿con qué se puede complicar? Pues la primera complicación y la primera causa de muerte de una fractura es la hemorragia. La hemorragia que nos va a llevar a un shock y a la muerte. Causa de la hemorragia, que los vasos, las arterias, las venas se seccionan. ¿Por qué se seccionan las arterias y las venas? Por el hueso fracturado. Entonces les vuelvo a recordar, una vez que el hueso se fractura, cuanto más lo movamos, cuanto más se mueva ese hueso, más se va a lesionar las estructuras alrededor de la fractura. Y lógicamente alrededor tenemos arterias, venas, ¿no? Si estos se lesionan, va a empezar una hemorragia que le podría llevar a la muerte. Entonces, la clave del tratamiento de una fractura es la inmovilización. Y lo que hay que hacer en la calle o en el hospital es inmovilizar hasta que el paciente entre a quirófano o tenga que recibir el tratamiento definitivo. La segunda complicación es la infección. ¿Vale? Esta infección, lógicamente, más se infecta la fractura abierta. De ahí de que la fractura abierta es una emergencia, que hay que tratar de operar, resolver lo más antes posible, porque una infección en el hueso es sumamente grave, que podría dar lugar a una amputación incluso, si es que no logra controlarse, ¿no? Y la deformidad permanente. Esto, lógicamente, esto es crónico, ¿no? Hay pacientes que se fracturan y no van al médico, y se quedan así. Y el organismo sana así con la extremidad chueca deformada, pero sana, así, se forma el callo. Bueno, y la clave, les decía, la clave es el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? La clave es la inmovilización. Tenemos que inmovilizar, ¿no? Entonces, no mover a la víctima antes de la inmovilización. Esa es la clave.
Una vez que nosotros vemos el segmento que está deformado, hay que tratar de no moverlo. Pero tenemos que examinar la condición circulatoria antes de la inmovilización. Bueno, en sí vamos a evaluar tres cosas, ¿ya? Uno es la circulación. Si yo me he fracturado radio y cúbito, voy a evaluar el pulso radial o llenado capilar. ¿Ya? Voy a evaluar la circulación. Voy a evaluar también lo que es la sensibilidad. Voy a tocar al paciente, le voy a apretar y le voy a preguntar, ¿sientes? Para evaluar si no hay daño neurológico, daño nervioso, se podría decir, ¿no? Y también voy a evaluar la función motor. ¿Ya? Si la fractura es a este nivel, le diré, ¿puedes mover los dedos, la mano? Si puede mover los dedos y la mano, tengo certeza de que los ligamentos, los tendones, los músculos están íntegros. ¿Ya? Entonces, una vez que yo evalúo esas tres cosas, listo, ahora sí voy a hacer la inmovilización. Bueno, usamos materiales, y esto es lo que hacemos en los hospitales, si es que no vienen los hospitales. El material más utilizado en un hospital es el yeso, este yeso, ¿no? Algunas veces ponemos todo el yeso y algunas veces solamente ponemos férulas. Se llama férulas, entonces hacemos como un canal hacia la parte de la planta del pie y el dorso. No lo cerramos, solamente es para que se inmovilice, nada más. Y lo vendamos y demás, ¿no? Entonces, pero en la calle no vamos a encontrar yeso. Entonces hay que utilizar otro tipo de materiales, ¿no? Hay que acolchar la férula, hay que acolchar a la férula. Se llama férula al material que estamos utilizando. El yeso es una férula, el texto es una férula, o cualquier otro material que utilicemos se llama férula. Entonces, lo ideal siempre es acolchar, es decir, poner algo entre el material y la piel. Si nosotros vamos a poner el yeso, antes de poner el yeso lo que se pone es algodón. Le ponemos harto algodón para que acolche, ¿no? Y después recién se le pone el yeso, ¿no? Ahora, la clave de la inmovilización es siempre inmovilizar dos articulaciones. Una articulación proximal y una articulación distal. ¿Ya? Me explico. Si yo me he fracturado radio cúbito a este nivel, mi articulación distal es esta. Mi articulación proximal es esta del codo. Entonces, para que yo haga una buena inmovilización, tiene que estar tanto esta articulación como esta articulación inmovilizadas. Nunca reducir una fractura, muy importante. ¿A qué se refiere no reducir? Pues nunca jalarla. Si yo veo que está medio chueco, no puedo inyectarla, no puedo jalarla. Cuanto más movimientos haga en una fractura, más lo voy a lesionar. Bueno, esa es prácticamente la lógica, ¿no? ¿Qué hacemos si es una fractura abierta? Bueno, la fractura abierta igual hay que inmovilizar, pero en la fractura abierta hay una herida. Entonces lo que hacemos es, primero tratamos la herida, la limpiamos, la curamos y demás, la hacemos compresión si hay hemorragia y demás, y después hacemos la inmovilización. Entonces lo mismo, pero primero es uno luego el otro, ¿no? Bueno, y vamos a empezar a darles pautas, ¿no? De cómo hacer algunas inmovilizaciones, de darles unas ideas, ¿no? La fractura de clavícula, por ejemplo, es muy frecuente. Entonces, una gran mayoría de la gente se ha fracturado la clavícula, ¿no? Generalmente son prácticas deportivas. Uno se cae y se rompe la clavícula, ¿no? Traumatismos indirectos se llama, porque uno se cae y se golpea el hombro, pero se rompe la clavícula. Bueno, en los niños se hace tallo verde. El tratamiento es, hay que calmar el dolor, duele, y hay que hacer una inmovilización. Tenemos que inmovilizar prácticamente la región del hombro, pero siempre utilizar un cabestrillo. Bueno, en toda fractura de la extremidad superior, mano, antebrazo, brazo, hombro y demás, tenemos que utilizar cabestrillo. El cabestrillo es cualquier material que utilicemos, pero la extremidad no tiene que estar suelta, tiene que estar
colgada al cuello. A eso se llama cabestrillo. Yo podría utilizar un cinturón, una corbata, una venda, algo, pero la extremidad tiene que estar prácticamente pegada, fijada al cuello y no suelta. Bueno, si vemos, por ejemplo, esta es la fractura de brazo. ¿Ya? Hablamos de brazo, lo que es el húmero. Entonces, ustedes ven, esta es la fractura, ¿no? Entonces, les recuerdo, decimos que tiene que estar inmovilizada dos articulaciones. Articulación distal y articulación proximal, ¿no? De este húmero, la articulación proximal sería esta, la del hombro, y la articulación distal sería la del codo. Tengo que estar con la inmovilización de los dos, ¿ya? Si solo inmovilizo uno, no sirve. Por ejemplo, en esta imagen, miren, aquí se ha puesto un material, un palo y demás, hacia afuera, hacia adentro y se ha fijado. Entonces, con esto se ha inmovilizado la articulación distal, el codo, pero el hombro no está inmovilizado, esto se mueve y se sigue moviendo el hombro, esta articulación. Entonces, prácticamente esta inmovilización, con esta imagen, no sirve para la fractura de brazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la fractura de brazo? Pues primero, el brazo tiene que estar pegado al cuerpo, ¿no? Ponemos un material entre el brazo y el tórax para que acolche, una toalla o una prenda de vestir, ¿no? Bueno, ponemos un material hacia afuera duro, que podría ser un texto, podría ser un palo, que tenga. Y lo que hacemos es amarramos este material, este texto o este palo, a lo que es el brazo, ¿no? Por lo menos dos nudos, para que se fije. Una vez que lo he fijado dos, lo que hacemos es, tenemos que utilizar un cabestrillo. Este es el cabestrillo, miren, han utilizado una tela para colgar el antebrazo al cuello. No puede estar esto suelto, tiene que estar colgado, ¿ya? Y para que no se mueva este brazo, para que no se mueva, no se salga hacia afuera, por decir, entonces se amarra hacia el tórax, ¿no? Entonces, esta es la clave de una fractura de lo que es el brazo. Ahora, los materiales que se utilizan, pues, lógicamente son materiales, como les comentaba, de la calle. Entonces, este material podría ser una camisa, o un cinturón, o una corbata, dependiendo que tenga a mi disposición, ¿no? Este material de acá podría ser un texto, un cuaderno, un libro grande, ¿no? Para que esto lo fije. Para que yo amarre, podría utilizar vendas, si es que las tengo, o podría utilizar cualquier otro material. Les pongo un ejemplo. A ver, los cordones de los tenis, de los zapatos. Yo lo podría sacar y amarrar acá a ambos lados. El material que voy a utilizar para acolchar aquí en la parte interna de lo que es el brazo podría ser la chompa, la polera, la camisa, ¿no? Y les vuelvo a recordar, el material con el que yo voy a formar el cabestrillo podría ser un cinturón. Me saco el cinturón y lo pongo, ¿no? O otro material, ¿no? Y el material con lo que yo voy a amarrar todo el brazo al tórax podría ser una camisa, una chompa, ¿no? Grande, con las mangas, nada más. Entonces, es nomás de idearse. El término tal vez sería improvisar. ¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué tengo en mi ambiente? Y con lo que yo tenga, hacemos la inmovilización, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es eso. Tienen que hacer esta inmovilización. Bueno, pueden escoger la fractura de brazo, ¿no? Entonces, hacen todo esto. Entonces, la clave es que esté completo. Y tiene que haber el material duro hacia afuera. Tiene que haber por lo menos los dos nudos. Tiene que haber el material que acolcha en la parte interna. Tiene que estar amarrado el brazo al tórax, como están viendo acá. Y tiene que tener un cabestrillo. Es decir, tiene que estar colgado y fijado al cuello para que esto no esté suelto. Pues mientras tenga todo esto, esta inmovilización está